jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos a la clase de Historia Universal. Soy el profesor Ronaldo. En esta ocasión vamos a trabajar el siguiente tema, ¿no? Que viene a ser la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de ello, es preciso mencionarles los siguientes puntos, ¿no? Que la Revolución Norteamericana, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esta va a tener pues su origen en los territorios que los ingleses van a colonizar en la costa atlántica de América del Norte desde comienzos del siglo XVII, donde básicamente habían logrado establecerse 13 colonias, ¿no? Las mismas que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico. Entonces, una parte principal es de que es eso, ¿no? Segundo punto que les quiero mencionar es acerca de que a fines del siglo XVIII, en el año de 1776, dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, van a conseguir emanciparse o liberarse del dominio anglosajón. Obviamente esto lo vamos a ir viendo más adelante, el motivo por el cual se da lo que es la separación de Norteamérica de Inglaterra, ¿no? Obviamente van a ser pues sucesivos, muy constantes los ataques que van a recibir. Otro aspecto que debemos mencionar es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, ¿ya? Entonces, esta revolución, pues, es el inicio de la revolución del cambio del pensamiento que se va a tener, porque no solo va a servir de ejemplo porque, para las colonias hispanoamericanas, sino va a inspirar a que éstas se liberen también, de cierta forma, de sus colonizadores. Entonces, Estados Unidos pues va a ser o va a servir de gran ejemplo a las demás colonias, a los demás lugares, no solamente hispanoamericanos, sino también a las colonias españolas que están en Europa. Va a servir pues de ejemplo para que éstas se puedan liberar de lo que venían sufriendo. Otro punto que debemos recordar es que es muy fundamental por el preponderante rol del país de Washington. Va a desempeñar en los destinos del mundo en los tiempos contemporáneos. Nos vamos a ir viendo el rol que va a jugar para que el mundo de cierta forma tenga pues un cambio hacia una nueva visión, una nueva mirada hacia el futuro. Vamos a continuar. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Los antecedentes fueron las 13 colonias. Eh, es preciso mencionarles de que la gran mayoría de los colonos que llegaron al norte del continente americano, en los 3/4 del siglo XVII, eran ingleses, es decir, eran ingleses, ya en su mayoría eran ingleses. Los ingleses eran pues perseguidos. ¿Por quiénes eran perseguidos o por qué eran perseguidos? Por sus ideas tanto religiosas y por sus ideas políticas. Es decir, que los ingleses, pues en aquel entonces se daba pues un cambio en el pensamiento, en la ideología, surgían las nuevas doctrinas a favor de lo que vamos a verlo a continuación, ¿no? También respecto a las ideas religiosas, ¿no? Que no se basaban, no se, por así decirlo, no estaban pues sumisos dentro de lo que vendría a ser la imposición de la monarquía inglesa. A partir del año de 1680 va a haber un cambio gran, donde van a aparecer muchos inmigrantes. Al principio, como les mencionaba, eran pues solamente ingleses, ¿no? Pero a partir de 1680 se da la llegada de los inmigrantes de diferentes lugares de Europa. Por ejemplo, vamos a tener inmigrantes de Holanda, inmigrantes de Alemania,
inmigrantes de Irlanda, también vamos a tener inmigrantes de Escocia, de Suiza y de Francia, ¿ya? Entonces va a darse pues ese cambio. Y a fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, se va dando lo que es la formación ya de las 13 colonias. Entonces, la formación de las 13 colonias, pues no es solamente los ingleses, también era pues la suma de inmigrantes, como ya les mencioné, holandeses, alemanes, irlandeses, escoceses, suizos y franceses. Entonces, obviamente, la gran mayoría de ellos eran pues ingleses, ¿no? Pero también pues va a contar con la participación de otros estados de Europa. Vamos a ver también los límites que va a tener pues esta nueva colonización, esta nueva colonia que está conformada por las 13 colonias, ¿no? Por el este, que va a estar limitado hasta la costa atlántica, por el oeste, que va a estar pues por los montes Apalaches, por el sur hasta la península de la Florida, por el norte hasta Nueva Escocia, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que limitaban con diferentes lugares. Seguidamente vamos a pasar a la conformación de las nuevas colonias. ¿Cuáles eran esas nuevas colonias? La primera de ellas vendría a ser Virginia, ¿ya? Virginia se va a formar en el año de 1624, ¿ya? Entonces aquí este va a ser el primer estado en ser formado. Seguidamente vamos a encontrar a New Hampshire, que se da en el año de 1629, ya el nuevo Hampshire. Aquí encontramos a New Hampshire. Luego vamos a encontrar a Maryland. Maryland está por esta parte, que está aquí, en el año de 1632. Luego vamos a encontrar a Connecticut que está aquí, en esta parte de aquí, en el año de 1662. Luego vamos a encontrar a Rhode Island. Rhode Island se va a formar pues en el año de 1663. Aquí tenemos a Rhode Island, es una pequeña parte que está con Connecticut. Luego vamos a tener también a New York por esta parte en 1664. Luego también vamos a tener a Pensilvania, ¿no? Pensilvania, vamos a la conformación en el año de 1681, ¿no? Pensilvania. Encontramos a Pensilvania. Luego vamos a encontrar a Delaware en 1682, ¿no? Entonces vamos a encontrar a Delaware aquí, una pequeña parte. Luego vamos a encontrar a Massachusetts. Massachusetts está por esta parte en el año de 1691. Luego vamos a encontrar a Carolina del Norte. Vamos a encontrarlo aquí en 1713. Y Carolina del Sur en ese mismo año también. Luego se da la formación de Georgia en el año de 1732. Y finalmente se da de New Jersey, ¿no? En el año de 1732. Entonces, vamos viendo pues desde 1624 hasta 1732 la conformación de los 3 estados. Es decir, que no es que se forman pues de la noche a la mañana en un solo año los 3 estados, no, es un proceso sumamente largo. Va a abarcar pues casi más aproximado de 100 años en la formación de lo que vendría a ser los 3 estados de Norteamérica, ¿no? Esta parte que nosotros vemos aquí de color morado vendrían pues a las colonias del norte y la de esta parte vendría a las de verde, colonias del sur. Seguidamente vamos a ver lo que vendría a ser ya netamente la emancipación. ¿Cuáles fueron las causas de la emancipación? En 1763
Inglaterra pues atravesaba una crisis económica a raíz de la guerra contra Francia. En este caso, el Parlamento inglés va a dar una serie de leyes, ¿no? Tres, para ser concreto. La primera de ellas es el gasto que ocasionaba el ejército inglés en las batallas que tenía, ¿no? Entonces, les imponían, pues, por así decirlo, un impuesto para que pagaran los norteamericanos a los ingleses, ¿no? Porque creían pues los ingleses que todavía, como eran una colonia, tenían que pagar. Otra ley que se dio es el impuesto al papel, ¿no? El impuesto al papel se da básicamente pues para el uso de contratos, el uso de una serie de hechos que van a suscitar a que también pues moleste y fastidie. Y finalmente también se va a dar el impuesto al té. El impuesto al té, básicamente, lo que va a consistir es que los ingleses, bueno, los antiguos ingleses que habían llegado a Norteamérica, pues tenían pues esa costumbre de consumir el té, ¿no? Entonces, importaban o exportaban en todo caso, ¿no? Exportaban el té. Entonces, los ingleses, como vieron una oportunidad, trataron de imponer una ley en eso. Entonces, esto obviamente, estas medidas que se tomaron, no solamente pues, van a originar protestas por parte de los habitantes de las tres colonias, sino que van a decidir romper todo nexo que va a ligar a las 13 colonias con la monarquía inglesa. Un hecho importante y creo que es resaltante es sobre el impuesto al té, donde algunos colonos que estaban en Norteamérica se disfrazaron de indígenas y asaltaron un barco y lo destruyeron, ahí como vemos en la imagen. Seguidamente vamos a ver los hechos. El primer hecho se da el 19 de abril de 1775, donde se va a producir la escaramuza de Lexington, muriendo 8 personas, ¿no? Ese va a ser el primer hecho que va a suscitarse. El segundo hecho se suscita en el mismo año, el 10 de mayo, donde se van a reunir, se va a conocer como la reunión en Filadelfia, el segundo congreso, que estaba presidido por John Hancock, quien básicamente se buscaba, pues, buscar algo estable, una relación diplomática, ¿no? Y en esta reunión le mencionaron lo siguiente, ¿no? Estamos resueltos unánimemente a morir como hombres libres en vez de vivir como esclavos del extranjero, ¿no? Porque recordaremos que los norteamericanos ya no se consideraban ingleses, se consideraban americanos. Es por eso que dicen esta frase. Otra frase que podemos resaltar es del 4 de julio de 1776, donde se va a firmar el acta de su independencia, que va a ser redactado por Thomas Jefferson. De esta manera se va pues a separar de Inglaterra, ¿no? Ahí vemos un fragmento de lo que vendría a ser el acta de la independencia. El 19 de octubre de 1781 se obtiene pues la victoria de Yorktown, donde van a ganar los norteamericanos, ¿no? El 3 de septiembre de 1782 se firma el Tratado de Versalles, donde se reconoce la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, esos van a ser pues los hechos más resaltantes que va a suscitarse durante la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Luego se va a dar el periodo de la República Federal, ¿no? Al terminar el proceso de emancipación, vino el problema, pues, de la formación de un solo Estado federal. La solución en este caso fue hacer o crear a través de la Convención Constitucional que se da en Filadelfia, donde se va a aprobar la primera Constitución de Estados Unidos en el año de 1787, ¿no? Esta creación de una república federal y democrática, ¿no? Donde George Washington va a ser su primer presidente. Ahí tenemos a George Washington como primer presidente. Ahora vamos a ver cuál fue la influencia de la independencia de los Estados Unidos de Europa y en Europa y América, ¿no?
primero que nada, sirvió de ejemplo, de estímulo y de guía a las colonias españolas de América al influir que éstas pudieran luchar también por su independencia, ¿no? Ahí mencionaban, por ejemplo, cita textualmente, que los gobiernos derivan de sus justos poderes del consentimiento de sus gobernados, ¿no? En consecuencia, esto concluían que es legítimo derecho derrocar a su gobierno por las armas y establecer otro en su reemplazo cuando no respetaban los derechos naturales. Es decir, derechos naturales se refiere al derecho a la vida, a la libertad y al goce de su libertad. El segundo punto que podemos mencionar son las nuevas ideas y nuevos principios, tales como la libertad, la igualdad, la soberanía popular, y así como los derechos naturales sirvieron de fundamento doctrinario, difundiéndose por toda Europa, influyendo en la Revolución Francesa y la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Y por último, vamos a ver lo que dio origen con el correr de los años a la formación de las naciones más poderosas de la Tierra, ¿no? Que es hoy en día. Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayamos podido aprender algo nuevo más. Sin más que decir, me despido hasta la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Cuídense.